Bueno, muy buenos días. Yo, antes de dar la bienvenida a María José, quería comenzar agradeciendo tanto al Centro Benedetti como al Departamento de Filología Española, pues esta oportunidad, ¿no?, de que nos han brindado de tener con nosotros a María José. Hay, bueno, un número interesante de alumnos y alumnas de literatura española medieval aquí y, bueno, pues es una actividad directamente ligada, ¿no?, a su clase y tenemos que agradecérselo, ¿no?, como digo, tanto al Benedetti como al departamento. Bueno, para mí también es un gran placer, ¿no?, y un gran honor estar aquí en esta mesa con María José, que, bueno, ella es profesora e investigadora de literatura medieval de Siglo de Oro y de Virreinal en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de México. Ella tiene un currículum larguísimo que no voy a desglosar aquí. Sí quería explicar que ha publicado numerosos ensayos sobre libros de caballerías, bestiarios, viajeros, también sobre Cervantes y la cultura virreinal, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también autora, entre otros libros que voy a citar ahora, del monográfico Lo maravilloso medieval en el Bernardo de Valbuena, también de las ediciones críticas de Clarivalte, de Gonzalo Fernández de Oviedo, de Los infortunios de Alonso Ramírez, de Carlos de Sigüenza y Góngora, El peregrino indiano, de Antonio de Saavedra Guzmán, y los volúmenes Escrito en los virreinatos, de 2004, Aquestas son de México las señas, la capital de la Nueva España según los cronistas, poetas y viajeros, de 2014, de Belleza y misoginia, los afeites en las literaturas medieval, áurea y virreinal, de 2021, de esto creo que un poco nos vas a hablar, ¿no?, ahora, y que acaba de publicar muy recientemente, o sea, como hace 3 días, ¿no?, un volumen titulado San Felipe de Jesús, relaciones de fiestas y otras celebraciones, de 2025. Ella nos va, el título de su ponencia, de su conferencia hoy, es De mujeres bellas y hombres misóginos en la literatura medieval, que, como veis, está muy relacionado además con el temario de la asignatura. Vais a reconocer numerosas referencias que ella nos va a dar, así que, bueno, pues sois un público formado e informado para seguir esta conferencia. Así que bienvenida, María José, y cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Beatriz Aracil por haberme invitado a compartir esta conferencia. Tengo aquí muchos amigos, muchas caras conocidas, me encanta que estén aquí. He venido ya como 4 veces a Alicante gracias a Beatriz y a José Luis, así que encantada de que estén aquí. Bueno, voy a hablar de la literatura medieval, porque además ustedes ya están estudiando eso, pero no voy a respetar la pronunciación medieval. Se podría perfecto y decir mujer, es más bonito que mujer, pero voy a decir mujer, para que todos puedan entenderme mejor. Vale, de mujeres bellas y hombres misóginos en la literatura medieval. Afeitarse, acicalarse, aliñarse, adobarse o usar cosméticos y adornos para embellecer el cuerpo supone un juicio del otro, del que te mira, te admira o te condena y rechaza. La mujer se somete a la mirada privada frente al espejo y al salir de su casa, a la iglesia, a la corte, al salón, a la plaza, y es mirada por el otro, quien juzga su conducta por lo que ve, por la apariencia. Exhibicionismo y castigo, ver y ser visto, el espejo y la mirada, ocultarse y descubrirse, el velo y el escote, naturalidad y artificio, lavarse y maquillarse la piel, el rostro y el cabello, las partes del cuerpo visibles y los colores, todo ello aparecerá en esta exposición que se propone estudiar los adornos del cuerpo desde criterios estéticos, morales, religiosos, sociales, económicos
y por supuesto sexuales, dado que tanto el maquillaje para la cara o el cuerpo como el uso de los perfumes se pueden considerar atractivos sexuales y son tan antiguos como la humanidad misma, a juzgar por los hallazgos de utensilios de cosmética en las culturas más antiguas. La cosmética primitiva se aplicaba a la coloración y configuración del cabello, a la coloración de los labios, los dientes, los ojos y las cejas, a la coloración y al tatuaje de las mejillas, del pecho, de piel del vientre y de la espalda y en especial también del trasero, nos dice Koenig. Sin duda, en ciertas culturas los adornos y el maquillaje formaban parte de las fiestas y de rituales y no tanto de la vida cotidiana, pero en algunas épocas el cuerpo y sus adornos fueron reglamentados y condenados y produjeron gran cantidad de escritos en varias épocas, pero hoy solamente me voy a referir a la literatura y cultura medievales. Literatura sapiencial, misógina, doctrinal, tratados morales, relatos costumbristas, comedias, poemas satíricos, en todos ellos la mujer va a ser objeto de juicios teológicos en los que sale a relucir toda la caterva de autoridades y doctores de la Iglesia que opinan y condenan los escotes, las galas, los adornos, los postizos, los cabellos teñidos, etc. La condición femenina, la belleza y el acicalamiento son temas negativos que infunden desconfianza en el género masculino, que solo sabe condenar, recluir, educar, fijar pautas y satirizar sin piedad a la mujer por diversas causas. Primero, porque al maquillarse se atreve a corregir la obra de Dios. Segundo, por el asco que supone el uso de los afeites como productos demoníacos. Tercero, porque su abuso afecta a la economía doméstica. Y cuarto, porque tientan, seducen y arrastran al hombre al pecado y a la perdición. El temor masculino ante la belleza femenina se consigna y reglamenta en tratados médicos y morales porque dice Martínez Burgos que el tema del aspecto y el arreglo externo fue uno de los caballos de batalla de los pensadores y moralistas. Todos ellos publican incansablemente sobre las reformas de los trajes, sobre las galas y los adornos lascivos de las mujeres, sobre los chapines, los velos, los mantos, y entonces tratan de imponer las modas femeninas, escriben pragmáticas suntuarias, reformaciones y juicios teológicos, y prohíben y prescriben los usos y abusos de prendas y adornos, culpando de la decadencia de España a la mujer y a sus adornos excesivos. Entonces los afeites a lo largo de todas las épocas van a ser motivo de disputas teológicas, éticas y pedagógicas que dieron lugar a numerosos tratados moralistas y manuales de confesión. Heredado de las teorías de la antigüedad, de la Biblia y la patrística, el concepto de belleza en el medievo se dividía en exterior e interior. Por tanto, estaba muy unido al concepto de moral. La exterior es perecedera y a ella se recurrirá para recriminar a las mujeres y recordarles lo efímero de la vida. En algunos textos medievales se le da más importancia a la naturaleza que al artificio, tema sumamente relevante para tratar de los afeites. San Agustín decía que la belleza es la armonía de las partes con cierta suavidad de color. Para el color se necesita la luz, que es la fuente de la belleza, y se relaciona con el calor. La belleza de la piel debe ser fresca y sonrosada y mantener el justo medio entre la palidez y el enrojecimiento. Los elementos de la estética medieval son entonces color y forma, luz y apariencia exterior, belleza interna y gracia del cuerpo. Comenzamos por la lírica tradicional, que ya sé que la han tenido, y qué mejor que este pasaje ofrecérselo a Margit Friend, que acaba de fallecer en estos días, ¿no? Donde las mozas van a lavar sus cabellos en la fuente fría y se resalta lo natural, además de las justificaciones de la tez morena por estar en la siega, que sigue siendo natural por encima de la blancura obtenida por los afeites, ¿no? ¿A dónde tengo que dirigir esto? ¿Aquí? Vale. Ahí, hay que darle a esto.
De la derecha. Okay. Dice, aunque soy morenica un poco, no me doy nada. Con el agua del almendruco me lavo la cara. Porque el canon imperante es la tez blanca y los cabellos dorados. Soles claros son tus ojuelos bellos, oro los cabellos, fuego el corazón. Cabellicos de oro, cuerpo delgado, tus manos son nieve, tu pecho mármol. En el poema anónimo Razón de Amor, hacia 1205, aparece ya en nuestra tradición medieval el prototipo de belleza en el que predomina el blanco de la tez y el rojo de las mejillas naturales sin afeites. En cambio, sí aparece el artificio en el atuendo y el lujo con el que se distingue a la doncella, que está tocada con un sombrero y lleva guantes llamados en la Edad Media lubas, en el siglo XIII sobre todo, que podían ser de diversos materiales, de cuero, de paño, de lino y de seda. Dice, mas vi venir una doncella, pues nací non vi tan bella, blanca era e vermella, cabelos cortos sobre la orella, frente blanca e lozana, cara fresca como manzana, nariz igual e dreita, nunca viestes tan bien feita, ollos negros y ridientes, boca a razón e blancos dientes, labros vermellos no muy delgados, por verdad bien mesurados, por la cintura delgada bien están e mesurada, el manto es subrial, de chamet era que non dal, o sea, era de piel de camello que no de otra cosa, ¿sí? Un sombrero tiene en la tiesta, que no le ficiese mal la siesta, unas lubas tiene en la mano, sabed, non lle las dio vilano, o sea, eran unas lubas caras, ¿no? No se las regaló cualquiera. En el libro de Alexandre, del siglo XIII, continúa este mismo canon en la descripción de la reina de las Amazonas, Talestris, vestida con preciosos paños de seda fina y muy bien compuesta. No, es que no ha pasado ni el de Razón de Amor, ¿no? Ahora sí, sí, pero ese ya lo dije. Es que tengo que estar viendo si pasan. Vamos por el libro de Alexandre, ¿sí? Continúa el mismo canon en la descripción de la reina de las Amazonas, Talestris, vestida con preciosos paños de seda fina y muy bien compuesta de su cara, en la que predomina el color blanco. Dice, la frente había muy blanca, había las sobrecejas como listas de seda, iguales, bien abiertas. La beldad de los ojos era fiera nobleza, las pestañas iguales de comunal grandeza. Tan la vi la nariz de razón afeitada, que non podría a peles reprenderla en nada, los labros avenidos, la boca mesurada, los dientes bien iguales, blancos como cuajada. En otro lado se dice, blanca era la dueña, de muy fresca color, y sin embargo, en la descripción de Venus, el artificio aparece embadurnado de afeites. Por mostrar que no eran las otras sus parejas, alcofoló los ojos, tiñó las sobrecejas, cubrióse de colores blancas y bermejas, cargó sortijas de oro en amas sus orejas. O sea, alcofoló quiere decir que alcoholó los ojos, que se dio con col, una rayita en los ojos como la que tenía Nefertiti, ¿no? Tiñóse las sobrecejas y cargó sortijas de oro, o sea, pendientes en las dos orejas. Lo mismo ocurre en el libro de Buen Amor del siglo XIV. Tú dime si yo se te digo cambia. si va pasando. No. De momento todavía no. O tú me dices y yo te voy pasando, tú me dices pasa. Es que yo creo que lo estamos orientando mal, es que hay que orientarlo hacia adelante. ¿Sí? Sí. Y conforme lo vayas diciendo, si llego. Bueno, entonces ese es de ama sus orejas, que no lo habían visto antes, ¿no? Lo mismo ocurre en el libro de Buen Amor, vea, siglo XIV, donde el arcipreste de Hita es uno de los autores medievales que más y mejor retrata a la mujer y que además la tiene en muy buen concepto. Dice, si Dios cuando formó al hombre entendiera que era mala cosa la mujer, non la diera al hombre por compañera, nin del non la feciera, si para bien non fuera, tan noble non saliera. El verdadero retrato del cuerpo entero lo hace Don Amor
quien aconseja al arcipreste que para elegir mujer hay que fijarse primero en la estatura. Cata, mujer fermosa, donosa y lozana, que no sea muy luenga, ni notro sí enana. Y después detalla el cuerpo y la cara. Busca mujer de talla, de cabeza pequeña, cabellos amarillos, no sean de aleña, o sea, aquí no quiere que estén teñidos. Las cejas apartadas, luengas, altas, en peña, ancheta de caderas, esta es la talla de dueña, esta es talla de dueña. Ojos grandes, someros, pintados, relucientes, de luengas pestañas, bien claras, parecientes. Las orejas pequeñas, delgadas, paralmientes, si ha el cuello alto, a tal quieren las gentes. La nariz afilada, los dientes menudillos, iguales, bien blancos, poquillo apartadillos, las encías bermejas, los dientes agudillos, los labios de la boca bermejos angostillos, la su boca pequeña, así de buena guisa, la su faz sea blanca, sin pelos, clara, lisa. Entonces, este arcipreste retratista se muestra un poco ambiguo respecto al uso de los afeites, porque por un lado resalta que los cabellos deben ser rubios, naturales, sin teñirse, sin aleña, ¿no? Pero por otro pide la depilación en las cejas, la tez dice que sea suave, sin pelos, por lo cual quien tenga un poco de bigote tendrá que afeitárselo, ¿no? Y que los ojos sean pintados y relucientes, por lo tanto alcofolados, ¿no? O sea, con el col, es decir, que se da la rayita debajo del ojo y que tenga unas largas pestañas. Lo pequeño de la cabeza y de las orejas contrasta con los grandes ojos y el cuello largo, como el de doña Endrina. Luego procede al cuerpo, ancha de caderas, que no tenga hombros grandes ni brazos delgados, de pechos chicos y los sobacos, dice, un poco mojados, lo cual era efecto fisiológico, entonces bastante reputado como un signo de sensualidad a causa de la teoría de los humores, nos informa Reynal. Piernas pequeñas, proporcionadas, pies chicos. De todos modos, lo que pasa siempre con el arcipreste, todo lo que dice luego se invalida, ¿no? Porque el retrato anterior que lo hace Don Amor es un retrato ideal, ya que el arcipreste dice que nunca halló tal dueña, o sea, no existe, pero que al menos sí logró retratar con su pluma a una dama elevada y hermosa, cuyas cualidades sí podrían aplicarse a doña Endrina por su talla, su afabilidad en el rostro, su beldad, su cuello albillo, como de garza además, y también a doña Garoza, que la retrató con su cuello también alto de garza y color fresco de grana. Se le compara también con una blanca rosa cubierta con un velo prieto. En el poema anónimo, como danza general o la danza de la muerte del siglo XIV, se reprueban los afeites y a las primeras que la muerte convoca a participar en su danza macabra son las dos doncellas que usaban afeites, ¿no? A esta mi danza traje de presente, estas dos doncellas que vedes fermosas, ellas vinieron de muy malamente oír mis canciones que son dolorosas, mas no les valdrán flores rosas ni las composturas que poner solían, de mí si pudiesen partirse querían. Mas no puede ser que son mis esposas. A estas y a todos por las aposturas daré fealdad, la vida partida e desnudedad por las vestiduras. Entonces, la danza general de la muerte condena el adorno de las mujeres, ya sea natural, con flores y rosas, ya con afeites, que aunque no se nombren propiamente, aparecen dos de sus sinónimos, que son composturas y aposturas, ¿sí? En el manuscrito del Escorial, estos versos corresponden a las estrofas 9 y 10, sin embargo, tenemos también un texto más tardío de 1520 de Sevilla, donde el editor Juan Varela colocó en medio unas interpolaciones sobre afeites y emplastos, depilatorios y perfumes, que son dignas de consignarse por su semejanza con las propuestas de los moralistas acerca del mal olor de la boca o de la vejez prematura por usar afeites. Dice, otras aguas muchas, ¿lo pasas? Otras aguas muchas que ellas sacaron de flor de sauco,
e zarza florida, e de escaramujo, que con ellas mezclaron, el azúcar candy según su medida, albayalde, atíncar, e perla molida, con que confaccionan sus afeites vanos, el agua de yedra que es para las manos, darán testimonio de su mala vida. El emplastro fuerte confaccionado con pez e cera, así como ungüente e con trementina después adobado, con que acostumbran pelarse la frente, o sea, así se depilaban para tener la tez suave sin pelos, ¿no? Y el antefique, que es más aplaciente para pelar cejas sin ningún dolor, espejo de acero, que es el mejor, no harán con ellos ya buen continente. Todos los perfumes aquí cesarán, e aguas olientes de muchas maneras, almizcle, algalia, ya no traerán mosquete ni mudas ni alcoholeras, agua de ortigas e de cañas veras, de malvas e uvas, e flor de sentiene, que tornan los dientes más blancos que nieve, quedaron al mundo e vienen señeras. Todas estas cosas les traen gran daño, que hacen los dientes luego empodrecer, siquiera no les ponen en el rostro paño e antes de tiempo mucho envejecer. Arrugan la cara e hacen oler la boca muy peor que con fecho, pues del mundo obieren aqueste provecho, esto que se sigue de mí han de haber. Y bueno, ya no puse el castigo porque ya no quería hacer otra imagen, pero se los leo el castigo, ¿no? A ellas y a las otras por composturas daré fealdad terrible e perdida, y darles por las vestiduras llama de fuego triste e dolorida, y por los palacios daré por medida sepulcros oscuros de dentro e dientes, y por los deleites gusanos royentes que rollan e coman su carne podrida. Era muy feo para ponerlo, pero bueno, son los castigos que les esperan a las que usan afeites. Otros poemas satíricos, como las coplas del Provincial de 1465-1466, que pretenden la destrucción moral de Enrique IV y sus favoritos, a los que se tacha de cornudos, de ardor o de frialdad sexual, de afeminados, de conversos o de judíos. Las damas también son denostadas, ya sea por adúlteras o por rameras, no se quedan a la zaga de los hombres, empezando por doña Juana, que es la esposa de Enrique IV, a la que se injuria para desprestigiarla a través del uso de los afeites y postizos, además de tildarla de hechicera. A ti, diosa del deleite, gran señora de vasallos, dícenme que tienes callos en el rostro del afeite, y que vuestra señoría tiene 3 dientes postizos, que sabe mucho de hechizos y estudia nigromancía. Hay otra dama desconocida, afeitada, por la que se pregunta, que según Rodríguez Puertolas probablemente es la esposa de Diego Hurtado de Mendoza, el montero mayor de Juan II, aunque más bien sería la esposa del tesorero, por lo que dice, ¿no? ¿Quién es la dama afeitada? A vos digo, fray Montero, la de nuestro tesorero, que anda en vida embalsamada. Los siguientes poemas medievales demuestran la pericia y el conocimiento que los autores tenían del tema de los afeites. El poema anónimo Querella entre el viejo, el amor y la hermosa, en el que el amor le pregunta al viejo: ¿quién los suaves olores, los perfumes, los aceites? ¿Y quién los dulces sabores, las agradables colores, los delicados afeites? ¿Quién las finas halconcillas y las aguas estiladas? ¿Quién las mudas y cerillas? ¿Quién encubre las mancillas en los gestos asentadas? Y en el de título semejante atribuido a Rodrigo Cota del siglo XV se enumeran también todos los remedios para estirar las arrugas, para cambiar los viejos dientes por nuevos o para teñir cabellos, y con esto vamos terminando el breve repaso por la lírica medieval. Yo hallo las argentadas, yo las mudas y cerillas, todos son sinónimos de aceite, lucentoras, unturillas y las aguas estiladas. Yo la líquida estoraque y el licor de las rasuras, yo también como se saque la pequilla, que no taque las lindias acataduras. Yo mostré yo mostré retir en plata la vaquilla y alacrán, y hacer el solimán que en el fuego se desata.
Yo hago las arrugas viejas dejar el rostro estirado y sé cómo el cuero atado se tiene tras las orejas, o sea, imagínense que está así estirado y lo sueltan y bueno. Y el arte de los ungüentes, que para esto aprovecha, sé dar cejas en las frentes, contrahago nuevos dientes, do natura los desecha. Yo las aguas y lejías para los cabellos rojos, aprieto los miembros flojos y do carne en las encías. O sea, hay que ir con esta persona porque te deja como nueva. Bueno, entonces terminamos la lírica medieval, vamos a pasar con dos obras señeras en el maldecir de sus afeites y los epígonos, que son la Celestina y el Corbacho, ¿no? Y luego vemos un epígono. Alfonso Martínez de Toledo, el arcipreste de Talavera o el Corbacho, en 1498, declara furibundamente su misoginia, no solo a lo largo de toda la obra, sino que además dedica la segunda parte a los vicios, tachas en malas condiciones de las malas e viciosas mujeres. Este es el más misógino, no se asusten, lo pasamos rápido, porque no vamos a tratar hoy a Quevedo, que vendría después en los siguientes capítulos de mi libro, que es peor que este. Las denuesta, increpa, sermonea e insulta. Oh malditas, descomulgadas, difamadas, traidoras, alevosas, dignas de todas vivas ser quemadas. O bien pone en boca de otras mujeres los males que les achaca. Un moralista tan severo no podía pasar por alto el tema de los afeites. Nos cuenta, por ejemplo, sobre una envidiosa que se queja de una dama elegantemente vestida, perfumada, safumada y almizcada, con luvas forradas de marta y bien afeitada, con las cejas algaleadas, reluciendo como espada. Este misógino es capaz de invadir el espacio privado femenino y penetrar en los tocadores de las mujeres para describir con todo tipo de detalles lo que encierran sus arcas y cofres llenos de telas diversas, variedad de joyas y algunas herramientas para peinarse o hacerse la raya, depilarse o acicalarse. El espejo, la alcofolera, el peine, esponja con la goma para sentar cabello, partidor de marfil, tenazuelas de plata para algún pelillo quitar si se demostrare, espejo de alfinde, que es acero, para apurar el rostro, la saliva ayuna con el paño para limpiar, ¿no? El paño que sale en la cara. Después enumera los utensilios donde guardan los afeites, ampolletas, potecillos, salseruelas, donde tienen las aguas para afeitar, unas para estirar el cuero, otras destiladas para relumbrar, tuétanos de ciervo, de vaca y de carnero. Se adentra incluso en la cocina porque informa cómo fabrican las recetas para obtener el jabón napolitano con riñonadas de ciervo, que en realidad no es un jabón, sino que se trata de un sebo o crema para las manos. Destilan el agua por cáñamo crudo, es ceniza de sarmientos, y la riñonada rellida al fuego, échanla en ello cuando face muy recio sol, meneándolo 9 días, al día 1 hora, hasta que se congela y se face jabón que dicen napolitano. Mezclan en ello almizque e algalia, clavo de girofre, remojados 2 días en agua de azar, o flor de azar con ello mezcalado, para untar las manos que tornen blandas como seda. Entonces es una crema para las manos, no es la receta del jabón napolitano. Se explaya sobre las diferentes aguas que saben hacer para estirar las arrugas del pecho y de las manos, el agua fuerte que obtienen del solimat de la piedra de plata, fecha con el agua de mayo, las increpa como malditas y como diablos y les advierte que muchos hombres saben sus secretos, recetas y poridades. Poridad significa secreto en la Edad Media. Y que no pueden engañar a nadie porque además muchos han escrito sobre ellas y sus arreos, entre ellos cita a su fuente directa que es Boccaccio.
Algunas de las indiscreciones con las que quiere sorprender a sus lectores son los postizos que guardan en los cofres, cabelleras, acerufes, rollos de cabellos para la cabeza y todo tipo de potingues como aceite de pepitas y de alobas con simientes del fruto del níspero para ablandar las manos, el almizcle y la algalia para las cejas y los sobacos y el cinamomo y los clavos para el buen olor de la boca. En la Celestina, Fernando de Rojas se muestra claramente reacio al uso de los aceites, porque Calisto alaba la belleza de Melibea como pura y sin artificio. Dice, solo un poco de agua clara con un ebúrneo peine basta para exceder a las nacidas en gentileza. Y además las compara con las que consumen sus vidas, comen sus carnes con envidia, danles siempre crudos martirios, pensando con artificio igualar con la perfección que sin trabajo dotó a ella natura. De ellas pelan sus cejas con tenacicas y pegones y cordelejos, de ellas buscan las doradas hierbas, raíces, ramas y flores para hacer lejías con que sus cabellos semejasen a los de ella, las caras martillando, o sea, atormentando a las caras. Ellos dicen que les dan martirio, ¿no? Embistiéndolas en diversos matices con ungüentos y unturas, aguas fuertes, posturas blancas y coloradas. No es menos brillante y bien estructurado el pasaje en el que Pármeno define a Celestina ante Calisto a través de sus múltiples oficios, entre los que destaca el de maestra de hacer afeites. Comienza con los perfumes, los recipientes que usa para trabajarlos, una cámara llena de alambiques, de redomillas, de barrilejos de barro, de vidrio, de alambre, de estaño, hechos de mil facciones. Luego enumera una cantidad prodigiosa de afeites que consigue estilísticamente a través del amplificatio. En esta obra es tal vez donde más sinónimos encontramos de afeites que llegan a constituir por sí solos un glosario. Afeite cocido, argentadas, bullejadas. Bullejadas es porque se hacen en una bujeta, ¿no? En la bujeta se hacía el afeite. Cerilla, unturillas, lustres, lucentores, clarimientes, albalinos, todos ellos son sinónimos de afeites. Y Calisto añade además ungüentos, unturas, aguas fuertes, posturas blancas y coloradas. La enumeración sigue con las aguas del rostro, las aguas para oler de variadas flores, las lejías para enrubiar los cabellos, los untos o las grasas de animales, los aparejos para baños de hierbas y raíces, y acaba con los aceites para el rostro, que son de estoraque y de jazmín, de limón, de pepitas, de violetas, de menjuí, de alfócigos, piñones, granillo, azofeifas, neguilla, altramuces, arvejas y de carillas y hierba pajarera. En cuanto al instrumental para los afeites, aparecen las tenacicas para pelar las cejas, los pegones y los cordelejos y las llanillas o espátulas con las que se aplicaban los afeites. Repetición de Amores de Luis de Lucena es una de las obras del siglo XV dedicadas a la querella de las mujeres y es un claro epígono de la Celestina, además de seguir otras fuentes como la Sátira Sexta de Juvenal y el Corbacho de Talavera. Uno de sus principales argumentos contra las mujeres versa exactamente sobre los afeites mudas o blanduras, como los llama Lucena. ¿Lo has puesto? Se refiere al color de los labios, de los ojos, a diversas aguas que conforman un verdadero catálogo de afeites. Dice, dime, ¿para qué se afeita la mujer? Pues el marido a la noche no puede gozar de besarla sin que se engrude la boca y ensucie la cara con las cosas que se pone para agradar de día a sus amigos, que ni dejan leche de burras y ungüento argentado, un huerto cetrino, lanillas, mudas, blanduras, agua de solimán, agua de rasuras, aguas serenadas, aguas de pámpanos, de calabazas, aceite de mata, de huevos, de trigo, de pepitas, de almendras amargas, dormideros, albayalde, solimán, alcanfor, bórrax, esclarimento, atíncar, lanzarotes, angelotes, brasil, harina de habas, altramuces, judihuelos, haba de mar, garbanzos negros, neguilla, alcohol y atutía, y color y grana de escarlata para adobar los labios. Bueno, todo esto
lo tengo desde luego en el glosario de mi libro porque no te puedes saber tantísimos nombres, pero sepan que están hechos tanto de grasas de animales como de productos minerales que son bastante peligrosos, como la tutía, por ejemplo, es óxido de zinc, o bueno, el solimán, todos ellos son de productos minerales, y también algunos, menos mal, que son de hierbas, ¿no? Y color y grana de escarlata para adobar los labios. Inmediatamente se afilia al presupuesto moralista del atrevimiento a mejorar la creación divina. ¡Oh, qué locura tan grande de las semejantes que desean ser hermosas y trabajan mudar sus figuras, demostrando que Dios no supo formarlas! Con lo cual se coloca en el mismo rango condenatorio que el arcipreste de Talavera, aunque nunca llega al insulto. Vamos a ver ahora didactismo misógino, cuentos, proverbios y máximas. En la literatura sapiencial o doctrinal, de acuerdo con Marta Haro, por tratarse en ella los principios básicos que rigen la conducta humana y sus consecuencias morales, es normal que abunden los proverbios, consejos, colecciones de máximas y cuentos referidos al afeite de las mujeres, tal y como aparecen en las traducciones castellanas de obras de sentencias orientales. Por ejemplo, en Poridad de Poridades, o sea, Secreto de Secretos, de mediados del 13, Aristóteles le describe a su discípulo Alexandre las fechuras de los omnes, y de acuerdo a la complexión, a la abundancia de cabellos y su color, la barba, los ojos, el tamaño de las mejillas, la frente o la barbilla, se desprenden cualidades morales. Si son desvergonzados, si son envidiosos o traidores. Entonces, en el capítulo dedicado al ordenamiento bueno en pensar del cuerpo, para no acudir al médico o para excusar el físico, como dicen, se recomienda andar cada mañana, bañarse en agua fría y vestirse con paños limpios y usar cosas que huelan bien según pertenece al tiempo en que estades, así cada tiempo que la buena olor gobierno es del alma espiritual. Además aconseja a Alexandre cómo retrasar las canas, echando polvos en la nariz para purgar la cabeza, e facervos a muy gran pro en abrir las carreras cerradas del cerebro, e esforzará la cara y los sentidos, e facer uso a tardar las canas. El problema es que no nos dice qué polvos nos tenemos que echar para aspirar y retardar el uso de las canas, ¿no? Como vemos, los afeites concernían tanto a las mujeres como a los hombres, que son igualmente denostados, como por ejemplo los viejos que se tiñen las barbas, que aparecen en las enseñanzas de Diógenes, en el libro de los Proverbios. He vido un hombre viejo que se tiñó la barba, he dicho: tú, varón, que encubres tus canas con tintura, pues ¿cómo podrás encubrir tu vejedad? En Castigos y Doctrina, que un sabio daba a sus hijas del siglo XV, se combina a las mujeres a ser honestas, y para ello no se deben usar los afeites demasiados, porque al añadir o enmendar algo a la imagen de Dios se les está ofendiendo. Este tipo de literatura didáctica repite los presupuestos de los padres de la Iglesia, Crisóstomo, San Bernardo, San Jerónimo, y aconseja que los afeites de que nuestro Señor se paga es que andedes limpias y vos lavedes con buenas aguas, porque no deshagáis su imagen y no dedes causa a los extraños que vos tengan por deshonestas, y a vuestros maridos en poco por oslo consentir. Y lo peor es que el diablo las engaña a estas tales, que les hace entender que parecen muy hermosas y muy mozas, aunque son viejas. Y muchas veces los que las miran se están riendo y haciendo burla de ellas, y las mezquinas piénsanse que están espantados de su hermosura. Bueno, pasamos a las visiones del más allá y sátiras misóginas. Además de pertenecer a la literatura de visiones del infierno y del purgatorio, podemos enmarcar el sueño,
Los Somni, de Bernard Meche, como prosa de debate sobre las mujeres. Al menos el libro tercero, influido por Corbacho, por el Corbacho de Boccaccio, en el que Tiresias, por haber experimentado ambas naturalezas, la masculina y la femenina, explica que la lujuria de la mujer sobrepasa 3 veces la del hombre, y por ello Tiresias es castigado por Juno a quedar privado de su vista. Su discurso misógino comienza precisamente con los afeites que se fabrica el linaje femenino para embellecerse y seducir a los hombres. Igual que los padres de la Iglesia, Meche acude al asco de los afeites y a los malos olores que desprenden y deben ser suplidos por aguas, perfumes, algalia, ámbar y cosas aromáticas. Describe los aposentos femeninos como laboratorios con alambiques y hornillos donde las mujeres aprenden a destilar y hacer ungüentos, para lo cual conocen las propiedades de las hierbas y otros productos. De los higos secos, de la yema de huevo, del pan fresco amasado con harina pura, de las habas secas y de su agua, de la sangre y manteca de diversos animales y de la leche de burra. El libro cuarto es la respuesta a Tiresias sobre los males que ha dicho de las mujeres, contrarrestándolos con las manías de los hombres. La alabanza al género femenino vendrá en boca del autor reivindicando a la Virgen María como redentora del género humano, como es usual en estas polémicas, y mediante el tópico de Claris Mulieribus rescata a una serie de mujeres que se han destacado por su valor, las vírgenes bellatrices, y algunas reinas contemporáneas del autor, otras que sobresalieron por su ingenio, además de las mujeres bíblicas. Acaba su alegato con los afeites de los hombres, quienes no son menos presuntuosos que las mujeres por teñirse las canas y por usar algalia, ámbar, perfumes y aguas olorosas, y llevan alcandoras, que son camisas, bordadas y perfumadas como si fuesen doncellas que buscasen marido. Y entre los principales defectos está el tiempo que invierten en arreglarse la ropa y en peinarse el cabello. Dice que habrán llevado toda la noche prensado, lavarse la cara con aguas de olor, mirar si están como el día anterior, ponerse en el cuello cadenas, cascabeles y esquilas y ligas en las piernas, tardarán 3 horas. De la poesía valenciana hay una obra que comparte la misma misoginia en los debates sobre la condición femenina, la deben conocer, el Spell o el libro de las mujeres de Jaume Roig, quien desde la tercera parte del prefacio tiene presente el tema de los afeites cuando anuncia que a las mujeres, la siguiente, el depilador, mudas, pinzar y el azufrar al rayo de sol en julio les es agradable. Tratado moral con afán enciclopédico, El Espejo se escuda bajo el recurso de las memorias de un viaje de búsqueda primero y de peregrinación más tarde para ir desprestigiando a todas las mujeres que encuentra en su camino, empezando por su madre. Mujeres que envenenan a los maridos, alcahuetas, adúlteras, endemoniadas, incluso a su propia esposa con la que se ensaña en los mismos aspectos que los misóginos que se recrean en la menstruación femenina. Dice, apestaba cuando le venía su ordinario, sin pensar más, se llenaba piernas y muslos, las medias flojas, si se metía trapos, con tal olor que solo Dios sabe, los lanzaba por los rincones, bajo los muebles, entre la paja. No le importaba ni un as quien los encontrase. Los dejaba allí donde caían. Inmediatamente el asco del periodo menstrual lo liga con el asco de los afeites, que también es típico de Quevedo. Solo tenía bajo llave su pequeño cofre repleto de girofle y de droguería. En algún rato espiaba las averías de su persona, pastaba con muda, aceite de ruda y de enebro, polvo de jengibre, miga de almizcle.
con unto de hollín o de herrumbre y con cierto color rojo que sacaba de unas tacitas, se untaba morros y cejas. Cuanto más se untaba, yo más asco sentía. Se reía con miedo de romperse el pintado, o sea, estaba tiesa porque si se reía se le rompía todo. Cuando al final se separan y dolido por todas las deudas que su mujer contrajo con plateros, peleteros y boticarios, la venganza del narrador será acabar con los cosméticos. Dice, rompí su cajón lleno de escudillas y botellines, barriletes y tarritos, y le quité todos sus adornos, vestidos, sortijas, pulseras, velos, mantellinas. En la descripción de todas las mujeres con las que realmente se relaciona, aparece, aunque sea superficialmente, el tema de los afeites. La viuda que le recomienda nunca se barniza, la monja había aprendido en el convento a hacer y repartir perfumes, pebetes, cordones, frasquitos, trenzas, bolsitas, flecos y hebras. Salomón en el libro tercero le dice que las mujeres son brillantes porque van llenas de afeites y pinturas, aunque no tienen dientes, llenas de alcohol, pero de ojos desorbitados, por blanquearse pierden el oído y el olfato por el azufre con el que están confeccionando sus potingues, ¿no? La misoginia impregna todo el libro y los afeites son uno más entre los múltiples motivos que llevan a este viejo médico valenciano a renegar de las mujeres, desacatando incluso el juramento hipocrático, porque jura nunca ayudarlas, aun cuando estuvieran muriéndose de frío o congeladas, o de sed o de hambre, tanto las desamo, aunque las hiriese o las quemase un rayo. Es muy malo, ¿no? No las ayudaría nunca. Bueno, terminamos con poetas del 15, que también hay bastantes misóginos. Es muy conocida la querella literaria de las mujeres en este siglo entre los misóginos seguidores del arcipreste de Talavera y los filóginos o defensores de las mujeres que dedican sus tratados a la reina Doña María, la primera esposa de Juan II. Entre los poetas maldicientes de mujeres destacamos en primer lugar al poeta catalano-aragonés Pere Torroellas con su obra Quien bien amando persigue, o mejor conocida como Las coplas de las calidades de las donas o maldecir de mujeres. Primero dice calidades de las donas y todos pensamos que va a hablar de buenas cualidades, pero lo remata con maldecir de mujeres, así que es un misógino, ¿no? Sintiendo que son subjetas es sin ningún poderío, a fin de haber señorío tienen engañosas sectas, entienden en afeitar y en gestos por atraer, saben mentir sin pensar, reír sin causa e llorar, e aún embaidoras ser. Embaidoras son embaucadoras, ¿no? Más tarde escribe una defensa de las damas contra los maldicientes para reivindicar la escritura de sus coplas y alude a la estancia novena para justificar la conducta de las mujeres que usan afeites a causa de los hombres con el siguiente razonamiento: que ellas, veyéndose subjetas, maltratadas y menospreciadas de los hombres, se trabajen con polidos afeites, con atractivos gestos y con muchos avillamentos, hacerse placer a quien las señorea, digo que es bien, que a ningunas otras armas quedan a su vencida delicadez para redresar su libertad y defenderse de los viriles denuestos, sino aquellas que les ha dejado amor. De acuerdo con Francisco Rodríguez, un editor de la obra de Torroella, este argumento irónico trata de rebatir una de las críticas más frecuentes en los tratados misóginos, que es el uso de cosméticos como una de las armas que le ha dejado amor a las mujeres, como ya lo decía Ovidio en su Ars Amandi. En otro de los textos estudiados por Emily Francomano, la editora tanto de los poemas de Torroella como de Grisel y Mirabella de Juan de Flores, donde el mismo Torrellas es un personaje que disputa contra Brasaida acerca de las mujeres, Torrellas le responde a Brasaida que las que se arreglan dan más ocasión que otras para amar. Y dice,
Es esta, sí. Y allende de la fermosura que naturaleza vos dio, buscáis ricos vestidos, joyas y afeites por más dorar lo dorado. Pues esto al fin que se face, bien claro es, que por cierto el vuestro pomposo atavío es a nosotros más deleitosa rueda que la del pavón a la pava. Y aún por esto se suele decir, la cosa del mundo más bella es verdad más de rico aparato. Lo que a nuestro propósito traigo, pues nuestra quistión es cuál más causa da al otro del amor. Y esto ahora manifiesto se prueba que la más y mayor guarnida más ocasión trae del amar, y a esto no es razón que contradiga. El franciscano Fray Antonio de Medina, en sus coplas contra los vicios y deshonestidades de las mujeres, se muestra como un escritor grave y severo que acentúa su difamación contra la condición femenina con el recurso de la anáfora, del demostrativo y del adjetivo negro. Entonces es una serie de repeticiones que parece una suerte de letanía, ¿no? De letanía, dice: aquestos negros deleites, aquestos negros placeres, aquestos negros afeites, aquestos negros aceites, aquesta color negrilla, este albayalde rabioso, aquesta negra centella, aquesta pura mancilla de este deleite vicioso, esta negra cortadura de cabellos en la frente, aquesta negra pintura, esta fea hermosura, aquestas negras burletas, estas negras punzonadas, estas negras doncelletas, estas negras de cajetas de Solimán abastadas, y el fin, oh ciega y muy triste ufana, oh sobrada lozanía, de aquesto gente cristiana usan de la gloria vana, lo cual de Dios los desvía. Oh triste negros de afeite, no te pueden enfrenar de aqueste firviente aceite, que por un breve deleite quieres continuo penar. Y en sus coplas, a reverencia de San Juan Bautista y del misterio de la Santa Visitación que la Reina del Cielo hizo a Santa Isabel, y están dedicadas al rey Fernando, Fray Ambrosio de Montesino, cuyas obras escribió entre 1485 y 1508, dedica unos versos a la doctrina y reprensión de algunas mujeres, que llama ventaneras, trotahuertos, y apela a la bendita honestidad. Le dice: notifica tú a la dama que se afeita y toma dones, que es ya trompeta que llama al combate de su fama los varones. Los requiebros y las mudas, las cartas, las embajadas, ¿qué son sino llagas crudas de navajas muy agudas en las famas delicadas? Y reprende a las viudas por no guardar el debido luto a los maridos, diciendo: mas la viuda cejiecha que por calle se derrama, a perderse va derecha, porque a todos da sospecha de la muerte de su fama. Traen guantes engrasados y perfumes encendidos, mas no cabellos mesados, a los maridos pasados bien debidos. Otras hay de torzalejos y de tocas azufradas, que por libros han espejos, por curar defectos viejos de sus caras estragadas. Edo les faltó conduto, no conceso arrebatado, que no pase mucho luto sin que den doblado fruto adelantado. Qué deseos tan sobrados dar color a los carrillos, que después de arrebolados parecen perros asados, bermejuelos y amarillos, porque se pueda juzgar de la carne de estos huercos, que ya quieren empozar la viudez por más gozar de sus cuerpos. Y en el tratado de la vía y penas que Cristo llevó a la cumbre del Gólgota, que es el monte del Calvario, dedicado a doña Guiomar de Castro, duquesa de Nájera, entra directamente al ataque de las damas cortesanas que usan afeites, y les propone como espejo que se miren en la Virgen. Terminamos este apartado ya con un indeciso Fray Íñigo de Mendoza, quien en su Vita Christi de alrededor de 1483 se debatió entre alabar a las mujeres o vituperarlas, y entonces compuso un poema con 24 coplas, de las cuales 12 las alaban y 12 las denigran, y así pues quedaba bien con hombres y mujeres, ¿no?
Oh monjas, vuestras mercedes deben de circuncidar aquel parlar a las redes, el escalar de paredes, el continuo cartear, aquellos zumos y aceites que facen el cuero tierno, aquellas mudas y afeites, aquellos torpes deleites, cuyo fin es el infierno. Así que damas vos queda, de la belleza sobrada, si razón no la gobierna, que por su causa se hereda, después de vida penada, espantosa muerte eterna. Y quédaos del solimán y de la halconcilla fina otros donosos provechos, mucho fuego de alquitrán y mucha pez y resina por el rostro y por los pechos. A lo largo de este vasto recorrido por las letras medievales hemos visto a la mujer sometida a los argumentos denigrantes de poetas, predicadores, satíricos y escritores que han heredado de los padres de la Iglesia, teólogos, inquisidores y moralistas, que implantan una suerte de policía moral para controlar y reglamentar con sus discursos misóginos a la mujer y sus atuendos, sus ornatos y afeites, con el afán de menoscabar su hermosura para evitar sus propias tentaciones. Todos ellos se apoyan en los pecados capitales y argumentan el deterioro y la vejez, la mala salud, el mal olor, la ruina económica de la familia o querer enmendar la obra de Dios. Pero también en la cantidad de corpus que tengo en este libro hemos encontrado a la mujer desafiante que rompe las reglas y se acicala en busca de la belleza, que engaña con su apariencia para procurarse un buen marido o una suculenta dote, a la que hace sus propias recetas también desde su cocina o incluso a la que defiende la belleza natural. Y es que el tema de los afeites y otros ornatos del cuerpo levantó varias polémicas y generó muchas pragmáticas y prohibiciones. Justamente gracias a estas condenas contamos con ese valioso y gigantesco corpus en los diversos géneros que nos permiten conocer costumbres exóticas ya desterradas en nuestra época que definen y representan a la mujer hermosa medieval. Gracias. Creo que he ido un poco rápido, ¿no? Está muy bien el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Vamos a hacer un pequeño turno de observaciones, comentarios, preguntas. Ofensas, desacatos. Nadie se ha sentido ofendida. Rafael. Sí. Bueno, este señor. Bueno, vamos. No sé. Da igual, venga, que empiece Rafael y luego Fernando. Y una pequeña observación. Parece que sí, la querella. Desde el principio, desde los antecedentes artísticos o la lectura cristiana alternativa y primeros siglos de la Edad Media, según evoluciona la Edad Media, va en buena medida, no de manera total y absoluta, convirtiéndose ya en fuego literario en algunos autores. Es decir, se va perdiendo en el fondo, pese a las apariencias, la carga dura de estos moralistas y del discurso génico, podríamos decir, en esos géneros. Un par de casos que han sido citados muy oportunamente. El arcipreste de Talavera, Alfonso Márquez de Toledo, y l'Esprit de Jaume Roig. Claro, la crítica es feroz, denigrante, tanto el uno como el otro. Pero ¿cómo acaban las cosas? Con una especie de paranoia. Resulta que en el Esprit, el señor que al final no voy ni a ejercer mi profesión médica Ni con las mujeres. El caso no es el yo que ha hablado en toda la obra.
Quien habla en la obra no es Jaume Roig, es Engrosser. Es un personaje de ficción con el que se ha desdoblado Jaume Roig. Sí. Y al final Jaume Roig reaparece de verdad. Está jugando una ambigüedad. Al final reaparece de verdad y dice, bueno, de todo lo que he dicho en esta obra, todos los insultos que he vertido contra las mujeres, por si me he pasado y están ofendidas conmigo, voy a hacer una excepción. Hay una que por las cualidades que encierra es suficientemente fuerte como para poder reivindicar. Claro, para poder anular todos los vicios de todas las que he ido contando. Entonces es una especie de palinodia, de juego. La crítica ha estado hecha con toda la tópica misógina a lo largo de la obra. Pero al final salva una. ¿Quién es esta? Su mujer. Que la cita la mujer de Jaume Roig, no de Engrosser, que es el yo que ha hablado, el yo literario que ha hablado en la obra. Pero claro, la salva porque dice que sus cualidades eran tales que parecía más que dona. Sí, bueno, pues ahí ya está entonces, al final, pero hay una suerte de juego en los textos ya de finales del 15, en que parece que se va, sin llegar a desaparecer el background misógino evidente, pero se introducen los elementos de literatura y en más literarios. Y en el Ciprés de Talavera, pues al final ocurre algo similar, porque hay un sueño final, en que se le aparecen al yo, que aquí sí parece identificarse con el propio Martín de Toledo, una cantidad inmensa de mujeres que van con cacerolas y con utensilios de cocina y que van a agredirle, en sueños lo ve. Entonces se disculpa y acaba con un ay del que duerme solo, que es casi todo una especie de desprecio de lo demás, ¿no? Entonces era únicamente esta observación y agradecer que haya habido la referencia al Spill de Jaume Roig y a los Somni de Bernal Metge, exponentes de la literatura catalano, valenciano, balear. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que eso, arrepentirse y pedir perdón, lo hacen todos los misóginos. Llega incluso hasta la Nueva Granada, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? Rodríguez Freire, que es un súper misógino que ha bebido todo de los ejemplos medievales, dice, ya les pido perdón a todas por lo que he dicho, no vayan a lloverme una lluvia de chapines en la cabeza, porque en el fondo se arrepienten de todo lo que las han insultado, casi siempre piden perdón al final. Entonces, bueno, qué bueno que usted lo ha visto como un juego, pero yo pienso que más bien es un arrepentimiento, y en todo caso el que habla al final sí es Jaume Roig, porque habla de su profesión médica, ¿no? Cuando dice, no las quiero aquí para nada, y aunque yo tuviera que ejercer mi profesión, de mí, que a mí no se acerquen, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero hay dos voces. Conduce toda la obra, que es un yo, que en un determinado momento sabemos que se llama Engrosser, sí. El señor Grosset, y Jaume Roig, quien dice, no voy a trasladar más a las mujeres, incluso no les voy a prestar ayuda, ni estando enfermas, voy a dedicarme a la vida estética, cuidaré enfermos, siempre que sean hombres, no mujeres. Por eso, pero eso no es la voz de un médico. Es una voz de un médico, pero quien lo pronuncia ahí es Engrosser. Pero obviamente, bajo es un... está la voz de Jaume Roig. Claro. Un juego, un alter ego de la obra. Pues sí, está muy bien visto, pero es algo, un tópico que se arrepientan siempre muchísimos misóginos y le pidan perdón a las mujeres. Y bueno, de hecho, a Torrellas le va fatal en Grisel y Mirabella, ¿no? Porque hacen un rito canibalesco donde acaban comiéndoselo y lo dejan en los huesos por haberlas insultado. Entonces, él también hace otras coplas como para congraciarse con ellas, pero no hay manera, o sea, ya las has insultado. Es un poco todo esto, es como son los antecedentes del Me Too, ¿no? Yo digo, ¿o no? Aquí no dicen lo del Me Too.
Fernando. Gracias, se oye, ¿no? Gracias por la exposición tan completa. En la última parte, casi en las últimas de su exposición, ha introducido, me ha parecido, como una visión positiva de todo este mundo del aceite. Y yo me preguntaba, imagino que en la Edad Medieval, por la escasez de escritoras, de autoras, no habrá documentación, pero existe una visión positiva, que decir, ¿cuál es la voz de las mujeres, si no en la Edad Media, que posiblemente es escasa, en edades posteriores, sobre este tema del aceite, de los aceites, que tan mal quisto es por parte de los varones? Es decir, tenemos voces de mujeres, no voces de varones en personajes femeninos, sino voces de mujeres que hablen del aceite y si lo ven de forma positiva o de forma negativa. Bueno, de mujeres no. Tengo en mi libro, por ejemplo, tengo todo un apartado digamos, de los filóginos, de los que sí van a alabar, pero están en boca de hombres. Por ejemplo, Valera, o sea, son los que hacen estos tratados porque se los pide la Reina María, como en defensa de las mujeres, pero voces femeninas, pues como no sea la de Christine de Pizan en Francia, yo en mi investigación no he encontrado ninguna, ¿eh? Ninguna mujer se pronuncia sobre el factor positivo. En la Edad Media no. Sí tengo, por ejemplo, cuestiones que decía María Zambrano de los aceites, María de Sayas, perdón, que decía Sor Juana. O sea, ya es muy en la época virreinal donde puedes encontrar voces femeninas que hablen de esto, pero no, en la Edad Media yo no he encontrado ninguna, ¿eh? No sé si ustedes conocen. Yo creo que es en el 18 cuando se consolida ese discurso. Que si hay voces femeninas que hayan dicho algo positivo de los aceites. Positivo o negativo. Oír la voz de las mujeres. Pero no sé si en relación a temas específicos de los aceites. Teresa de Cartagena habla, pero no dice apenas nada. Habla únicamente del derecho al conocimiento y a la inteligencia, pero no hablan de los aceites, porque en concreto además es una monja que no le interesa afeitarse para nada, ¿no? No, yo decía, San Isabel de Villena, en la Vita Christi, quizá tenga alguna pequeña referencia, pero tampoco lo aseguraría ahora. Son mujeres que adoptaron la posición. Teresa de Cartagena, pero no. Tema específico, y la Vita Christi tampoco. Que se nos ha hablado hoy en la conferencia, que creo, lo que creo que recordar de estos dos casos. No. Incluso no sé si en principio quizá tampoco es muy dilatada. No, de los aceites no, pero bueno, como empieza hablando de las damas, es la única voz femenina que podemos encontrar, ¿no? De los aceites no. Y en el barroco a mí tampoco se me ocurre, no me venía a la cabeza en el 17 tampoco ninguna autora que tratara eso. María de Sayas sí habla de los aceites y de la hermosura y también, bueno, estaba tratando de recordar, también habla. Son las que yo incluí, claro. En cambio, en el siglo XVIII ya se convierte en un tópico. Quiero decir, la mayoría de las escritoras del XVIII, muchas de ellas, hacen referencia a esta cuestión, porque hay muchísimas tensiones, ¿no?, en la sociedad del XVIII con este tema. Ya no traté yo el XVIII. Claro, pues ahí se pueden encontrar muchos testimonios, de hombres y de mujeres, porque es un tema de debate en el XVIII. Por una parte, es un gesto de modernidad, ¿no?, los usos y las modas extranjeras, los afeites de las mujeres, la sofisticación, ¿no?, femenina, las pelucas empolvadas de arroz, ¿no?, sí. muy denostadas, ¿no?, y criticadas, que los llamaban las cabezorrillas, las llamaban, ¿no?, o los erizos, porque era el peinado a la Hérisson, ¿no?, francés. Sí, o el maquillaje y los parches, los lunares, ¿no?, que se ponían en diversas partes de la cara, de diversas formas y tamaños para significar una cosa u otra. Y entonces ahí tenemos esa tensión, ¿no? Pero también hay, de eso sí hablé en los virreinatos, en la Nueva España sí hay lunares que además con paisajes y todo, o sea, lunares hechos para ponérselos y llamar la atención, y sí había también en la Nueva España por lo menos.
Pues las escritoras del 18, que son bastante conservadoras todas ellas, se posicionan contra estos afeites, ¿no? Contra estas cuestiones que entendía que perjudicaban a la honestidad femenina y, por tanto, al orden social, al buen orden social, ¿no? Y sí que tenemos bastantes testimonios. Pero antes, la verdad es que... Muchas gracias por su referencia. Y me acuerdo ahora de una obra muy desconocida que se conserva en manuscrita y que se llama El coloqui de dames, y sí que hay una defensa no solo a los afeites, sino a toda clase de artilugios para mejorar la vida sexual de las mujeres. Y del 15, pero es muy desconocida. Y como es anónima, tampoco se sabe si detrás hay una autora o un autor, pero las voces son femeninas. Ay, me hubiera encantado verla, porque el Spiel y los Somni lo compré en el Blanquerna, en la librería que hay en Madrid, pero esa nunca la he visto. ¿Está publicada? Hay una transcripción en internet, pero no está, del coloqui de dames, pero no está traducida, pero no en catalán, pero no está traducida. Es una obra muy, muy desconocida por todo su bagaje fuerte y sin eufemismos, y además es muy, muy, muy irreverente. Muy la voy a leer, aunque tengo una amiga catalana que le voy a ir preguntando lo que no entienda y ya. Sí, bueno, pues en la Biblioteca Virtual Cervantes hay una transcripción que hice yo hace tiempo, en fin, que será muy mejorable, pero bueno, es lo único. La voy a ver, sí, claro que sí, muchas gracias. Muy, muy, muy irreverente. Claro, está bien. ¿Tenemos más preguntas? Así. Bueno, yo solamente una reflexión dirigida a todo este público joven que tenemos por aquí. En primer lugar, muchísimas gracias por esta conferencia tan documentada y tan interesante. Y el tema de los afeites, evidentemente, se aplica a las mujeres que se consideran de forma negativa, porque a las mujeres virtuosas no se pone nada. Entonces, claro, por eso llegues al siglo XVIII y también sigue habiendo esto, ¿no? Las mujeres ejemplares son bellas en ellas mismas y entonces no necesitan afeites. Esto es un tópico porque sabemos que en el siglo XXI por fin los afeites han llegado a los hombres. Si miramos la televisión, que vosotros seguro que sois todos consumidores de series de estas actuales, pues ahora resulta que los hombres también usan tenacillas. Y no solamente se tiñen, como decías en tus ejemplos, sino que se depilan las piernas, se depilan todo entero, el pecho y todo, y además se cuidan muchísimo, se pintan los labios, se pintan los ojos, y en la televisión ahora no solamente los actores de otros lugares, sino los de aquí nuestros de casa, pues también se pintan. O sea que esto es un debate medieval que se criticaba a las mujeres porque, claro, cuando eran muy jóvenes pues no necesitaban pintarse, pero cuando llegas a una cierta edad pues ya necesitas de todo. Pero resulta que hemos tenido que esperar al siglo XXI para que los hombres digan que eso también les gusta. O sea que el debate misógino pues eso no desde mucho antes. En el barroco yo tengo montones de ejemplos de cómo se ponían postizos. Sí, en el barroco sí. Luego se peinaban así los bigotes y se ponían bigoteras toda la noche durmiendo con eso. Y era tremendo todo lo que se acicalaban. O sea que sí hay mucho. Bueno, es verdad, sí, en el barroco aquellos trajes que se ponían y aquellas cosas, pero era más una cosa externa, ¿no? Sí. Pero esto que se explique a las mujeres que se aclaran la piel y todo eso relacionado más físicamente, pues bueno, era solamente para animar un poco la conversación. Bueno, pues si no hay más cuestiones, creo que podemos dar el acto por cerrado. Le vamos a dar un último aplauso a María José de agradecimiento.